deben obedecer. Lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal. Por eso deben obedecer. Por eso deben obedecer. Por eso deben obedecer. Castigado. El satanismo no es solo una ideología, sino un abismo insondable donde la oscuridad se arrastra por las grietas del mundo, alimentándose de los miedos más profundos del alma. Es un velo desgarrado entre lo prohibido y lo impío, donde antiguos pactos han sido sellados con sangre y desesperación. Para algunos, Satanás no es un concepto ni una metáfora. Es una entidad que acecha en los rincones olvidados, susurrando a los que se atreven a escuchar. Su sombra engulle la razón. Su presencia pesa sobre los que han cruzado el umbral sin posibilidad de retorno. Otros lo ven como el fuego que consume el dogma, el conocimiento maldito que nunca debió revelarse, la voz que llama desde el vacío con promesas de poder y condenación eterna. Advertencia: lo que verás no debió salir a la luz. A continuación, te mostraré una entrevista que se llevó a cabo con un devoto de las sombras, un individuo cuya fe está puesta en lo prohibido, en lo que acecha en la oscuridad. Por razones que preferirás no conocer, he tenido que editar el video. No todo lo que se dijo puede ser mostrado. No todo lo que se vio puede ser entendido. Las palabras que escucharás pueden cambiar tu percepción de lo que es real. Comencemos. Esta entrevista revela el testimonio de un hombre que recorrió los senderos más oscuros del satanismo, un camino donde la realidad se distorsiona, donde las sombras susurran secretos que no deberían ser descubiertos. Por razones que es mejor no cuestionar, el video ha sido editado. Esta persona dices que te llevó a su casa a través de engaños, a través de mentiras. ¿Qué encontraste en esa casa? En esta casa él tiene una mansión grandísima. En esta ciudad tiene una mansión muy bonita, pues ahora sí, muy atractiva para el quien llega a ese lugar. Tiene una biblioteca tremenda de libros negros. Muchos son en lenguajes que yo no entendía. Algunos que estaban en inglés decía Satán, Satanic, que pues yo dije, pues esto de qué si es Satanás o satánico. ¿No te dio miedo? No, solamente veía, dije, un libro nada más. Pero había muchos libros, habían estatuas de barro negro, como simulando demonios. Y pues a mí me impactó la casa. La primera impresión que yo tuve es que me agradó la casa quizá por lo espeluznante que estaba, pero yo dije, wow, qué casa. ¿Qué pasó en esa primera reunión con él? En esa primera reunión él me revisó mis cuadernos. Yo me sentía a gusto porque eso nunca lo había hecho mi papá. Revisó mis cuadernos, empezó a leer conmigo, me abrazó y pues me empezó a dar un cariño como de padre. Quizá fingido, engañoso, pero en ese momento yo estaba pues cegado con el cariño que me estaba dando en ese momento. Y recuerdo que durante una plática que yo tuve con él en un momento se levantó y me dijo, permíteme, ahorita regreso. Y cuando él regresó, él traía un frasco de sangre. Y cuando yo... Sangre porque hasta venía con coágulos. Cuando él lo destapa, me dice, esto te lo vas a beber. Entonces cuando yo me acerco el frasco a mi boca, el olor era pues como a carne podrida, o sea, el olor era horrible. Entonces yo al olerlo, yo quise vomitar. Entonces yo trato de pues decirle que no quiera tomar eso. Entonces él entra con amenazas. Dice, si tú no te tomas esto, yo voy a actuar de otra manera con tu papá. Me dio el nombre de mi papá, dónde vivíamos, de mi hermano, de dónde estudiaba. Y por miedo yo me lo tomé y no me supo nada, nada más era el olor tan horrible que tenía, pero yo me lo bebí. ¿Qué reacción hubo en tu organismo al tomarte esto? Yo siento que tenía droga, una droga especial porque me sentí diferente en cuestión de mi mente y de mi cuerpo. Y pues me fui a la casa, pero yo me sentía bien con lo que yo bebí, porque me sentía diferente como me sentía antes y quién sabe qué droga le puso, pero como que eso incitó a que yo siguiera yendo a ese lugar. ¿Continuaste yendo durante cuánto tiempo? Durante unos 4 meses, después de eso me iniciaron.
el proceso de iniciación. Esto debe haber sido una experiencia muy, muy fuerte, porque nosotros tenemos conocimiento que dentro de estas sectas satánicas inclusive se hablan de pactos de sangre. Cuéntanos qué fue lo que te pasó. Bueno, yo en ese momento, cuando yo llegué a este lugar, yo pensaba que era el único que estaba en esta casa, que yo no sabía que era una secta satánica. Cuando llego, recuerdo que toco la puerta y me abren otros chicos de mi edad. Y todos me dan una bienvenida y me dicen, no te sientas mal, todos estamos con los mismos problemas. Muchos eran por padres divorciados, golpeados, y todos estaban ahí, todos con problemas. Entonces yo me sentí a gusto porque dije, yo no soy el único, somos muchos. Entonces entré, convivimos un rato con sándwiches y muchas cosas. Y después dijeron, ahora sí, bajemos al lugar donde se te va a dar tu bienvenida. Entonces bajamos y eran pues cavernas en un subterráneo. Y recuerdo que habían 3 cuevas, y en una de esas cuevas entramos y había una mesa muy grande, redonda, con muchos símbolos que yo no desconocía. Después supe, eran satánicos. Y recuerdo que me quisieron desnudar y yo me opuse, pero me dijeron que era parte de mi bienvenida. Entonces me desnudaron, me amarraron a esta mesa de los tobillos abiertos y de mis muñecas con unos grilletes, con cadenas. Entonces trajeron varios animales, fueron sacrificados arriba de mí para batirme todo mi cuerpo con la sangre de ellos. Y trajeron precisamente niños en el cual fueron sacrificados y toda la sangre siendo batida sobre mi cuerpo. A ver, permíteme un segundo y déjame interrumpirte. Hablas de niños. ¿Niños de qué edad? Pues eran de 10. Bebés recién nacidos. ¿Y viste tú que sacrificaron a esos bebés? Sí, yo lo vi porque lo pusieron arriba de mi cuerpo y con una daga fue abierto y toda la sangre era batida sobre mi cuerpo. Y todos los chicos lambieron mi cuerpo para limpiarme de toda la sangre, parte del ritual, y el corazón del niño fue extirpado y todo lo tuvimos que comer, darle una mordida como parte de la iniciación para que yo perteneciera a este grupo satánico. Digamos que de alguna manera, casi blasfemando, sería la representación de lo que fue la última cena. Exactamente, ahí se hace la cena, pero para Satanás. ¡Qué barbaridad! Pero con el corazón de un niño. Este tipo de situaciones de asesinatos de niños, es decir, aquí estamos hablando de una serie de elementos muy importantes. Estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de utilización de drogas, estamos hablando evidentemente de pactos de tipo satánico. ¿Algún pacto de sangre viviste tú en lo personal con ellos? Sí, de hecho cuando pasó esta iniciación trajeron un aparato con el que hacen la transfusión de sangre. Entonces a mí me inyectaron en mi mano y siento que me inyectaron mal porque me la dejaron mal, marcada, con morado. Entonces el sacerdote me pasa de su sangre. ¿El sacerdote satánico? Satánico, porque mi sangre era compatible con la de él, porque soy RH negativo. Entonces cuando yo le paso de mi sangre me hace repetir que yo entregué mi alma, mi vida y todo mi ser a Satanás por siempre, y que si yo rompía este pacto, dependía mi familia y mi vida. ¿A cambio de qué hiciste esta promesa? A cambio de amor. Yo lo hice. A cambio de amor. Si tú rompías esta promesa, iban de por medio la seguridad y la vida tuya y de tu familia. De mi familia. Qué barbaridad. Se habla mucho también que en estas sectas hay una enorme cantidad de orgías, ¿es cierto eso? Sí, de hecho practicaban orgías entre ellos, practicaban orgías de gente de fuera, porque hay muchas diferentes sectas satánicas de homosexuales, de lesbianas, de matrimonios, de niños. Y de hecho México está considerado como el 10º lugar en satanismo a nivel mundial, que está arriba de Estados Unidos. Arriba de Estados Unidos. En estas prácticas, en estas orgías a las que tú te refieres, ¿quiénes participaban? Pues los sacerdotes de ahí, de la secta, sacerdotes satánicos, los chicos que estaban ahí. Yo tuve acceso a ciertas orgías porque era por niveles. Yo empecé en el nivel básico, luego en el intermedio y el avanzado, ya jamás no llegué a ese nivel, pero yo vi orgías en el cual chicos, niños, eran maltratados en sus partes genitales, eran clavados en cráneos, en cuernos de carneros, de pues esqueletos, en sus partes, hasta que se desarmaban, y ellos porque no se acordaban de lo que estaban haciendo. A ver, explícame esto. El hecho de que digas que son lastimados en sus partes con cuernos, con cráneos, ¿me lo podrías explicar de una manera más clara? Sí, de hecho había un cráneo de un carnero, entonces los cuernos, uno de los chicos entraba en una como posesión
entre la droga y todo el ritual que se estaba realizando. Entonces ellos empezaban a danzar alrededor del cráneo, varios chicos se desnudaban y pues el que caía más poseído se incrustaba en su, ¿no?, el cuerno hasta que se desmayaba. ¿Qué tipo de comida, qué tipo de bebida, qué era lo que ingerían durante este tipo de ritos satánicos, César? Mandaban a chicos avanzados a hospitales clandestinos de México y de otros estados, en el cual se recolectaban abortos. Estos abortos eran llevados a las sectas, donde estábamos nosotros, y eran molidos en unas máquinas que molían los huesos con la carne, y le echaban droga, le echaban espermas de animales, espermas de hombres, y eso lo teníamos que ingerir como parte de un ritual. Ante esta situación, en ese momento no te dabas cuenta de todo lo que estaba pasando, ¿no? Yo sí tuve miedo, pero sinceramente yo me cegué en el amor de este Señor. Y pues yo decía, yo estoy haciendo estoy viendo mucha crímenes inocentes, prácticas que eran asquerosas, pero que yo tenía que participar de esto, porque nosotros nos estaban amenazando los chavos avanzados que si yo decía algo de lo que sucede ahí, pues me veía muy mal. ¿Qué era lo que les enseñaban a ustedes en estas sectas satánicas? ¿Qué tipo de prácticas, qué tipo de educación, por llamarla de alguna manera, les daban? Ahí nos enseñaban mucho en cuestión de materias de escuela, porque ellos nos decían que tenemos que ser los mejores de la escuela. Yo salí con promedios de 9 y 10 en la secundaria, en el CCH, pues fui uno de los mejores alumnos, y eso nos tenían siempre de que debemos de ser los mejores en todo. Nos enseñaban mucho satanismo, todas las ramas del satanismo como brujería, hechicería, santería, bueno, todo lo que... Santería. Sin embargo, lo que ocurrió después de intentar abandonar el mundo del satanismo lo cambió todo. Las represalias fueron inmediatas y devastadoras. Un ser querido se convirtió en el blanco de una amenaza despiadada. El dolor fue insoportable. Ahora, escuchemos. Pero algo que a mí me dolió mucho fue que yo rompí el pacto y ante esto atentaron contra un familiar mío. ¿Qué fue lo que pasó? A nosotros nos marcaban en el cuerpo con unas marcas, con el 666, que pues hoy en día se han hecho muchas películas con esto del anticristo, que tiene el 666. Entonces a nosotros nos marcaban con esto en el cuerpo. Yo me pusieron una marca en mi hombro derecho y recuerdo que cuando me iban a poner la segunda marca en mi espalda, yo dije, yo no aguanto esa marca porque era como un animal al rojo vivo con un fierro. Entonces yo me escapo a Nuevo Laredo y en lugar de irme a Estados Unidos, yo iba de retache y iba caminando en la carretera Saltillo. Entonces me encuentran en una camioneta, los mismos de la secta me golpearon, que casi mi rostro de la parte izquierda me la desfiguraron. Entonces me regresan a la secta, me bajan al subterráneo y tenían a una persona adulta desnuda. Entonces cuando yo me fijo bien en esa persona, yo veo que es una mujer por su forma que tenía. Entonces yo pensé que iban a hacer un ritual, un sacrificio como el que hacían ahí, pues en ese lugar. Ajá. Entonces me acercan a esta persona y esta persona era mi mamá. Sacrificaron a tu madre. ¿Presenciaste ese sacrificio? Sí, para mí antes era muy doloroso porque yo tenía 9 años de no verla. Yo pensé que le iba a encontrar en otra situación a mi madre, pero tuvo que ser así. Hay una parte de la Biblia que dice que Dios no nos puede probar más allá de lo que nos soportemos y que juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Yo sé que esa salida fue Jesucristo cuando yo conocí de Él y ella fue abierta completamente porque yo había roto un pacto que a mí se me había olvidado por miedo. Cuando presencio esto, pues lo último que recuerdo es que toda mi cabeza quedó bañada en sangre. Y como ¿Sangre de ella? La sangre, porque me pusieron uno de sus pechos de ella. Entonces fue abierta con una daga, hasta escuché cómo tronaban sus costillas. Y lo último que recuerdo es que como una cachetada me pegó su corazón en mi cara. Y yo perdí conocimiento. Y recuerdo que, pues cuando volví en sí, yo pensé que había sido una pesadilla. Y cuando despierto bajo corriendo al subterráneo y veo toda la mesa batida de sangre. Y yo dije, no fue un sueño, fue realidad.
Cuéntame qué te pareció esta entrevista. Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle un gran pulgar arriba al video, compartirlo y suscribirte al canal. Así podré seguir subiendo nuevo contenido. Sin más que decir, me despido. Esto fue Planeta Terror. Desolación. Nos vemos hasta la próxima.